hermanos, que Dios les bendiga. Voy a compartir la palabra de Dios que está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, del versículo 1 al 16. El título dice, los obreros de la viña. También podríamos ponerle la gracia y soberanía de Dios. Vamos a la lectura. San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16. Dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no convendiste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. En esta enseñanza, hermanos, vamos a ver unos 4 puntos. El primero es los llamados. El segundo punto vamos a ver el pago. El tercer punto vamos a ver el inconformismo. Y el cuarto punto vamos a ver las respuestas del padre de familia. Ahora, el llamado que hace acá en estas palabras es Dios mismo. La viña del Señor es la iglesia, y la invitación del Señor es para servir y no ser servido. Vamos a ver, hermanos, los tipos de llamados que hace Dios. Algunos son llamados en su niñez, otros son llamados en su juventud, otros son llamados en su adultez, ¿no? O madurez, otros son llamados en su vejez. Dios llama de diferentes edades y en cualquier momento. Es la gracia y la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere, y todo lo que Dios hace es perfecto y también es justo. Acá le compara a un padre de familia que salió a buscar obreros. Este padre de familia estaba preocupado porque todo el día estaba yendo por las plazas buscando obreros para su viña. Y el primer grupo que los encuentra es temprano. La primera hora es a las 6 de la mañana, la tercera hora es a las 9 de la mañana, la sexta hora a las 12 de mediodía, la hora novena es las 3 de la tarde y la undécima es 5 de la tarde, ¿no? Y acá en el primer grupo Dios le ofrece de pagar un denario, porque eso era el pago justo de un obrero. Un denario alcanzaba para poder vivir un día, ¿no? Para todos sus alimentos, para su sustento, suficiente era con un denario. En los demás grupos, el padre de familia no les ofrece que le iba a pagar un denario, solamente les ofrece que vayan a trabajar y él le iba a pagar lo que es justo. Ahora,
Vamos a ver el versículo 1 y el 2 y vamos a ver el primer llamado, que es en su niñez. Y vamos a ver un ejemplo, quién fue llamado. Aún Dios también ha llamado a muchos desde el vientre de su madre. Vamos a ver el versículo 1 y versículo 2, dice la palabra. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Vamos a ver quién fue el primer llamado en la hora temprana. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Eso está escrito en San Lucas capítulo 1, de versículo 8 hacia adelante. Vamos a la lectura en cómo fue llamado Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor, Lucas 1:8. Aconteció que, ejerciendo Zacarías, el padre de Juan Bautista, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó su suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y lo sobrecogió, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el primer llamado a la hora temprana. También Dios ha llamado a muchos de temprana edad. ¿Quiénes son ellos? Son los hijos de los cristianos, de los creyentes. También han sido llamados a la hora temprana. Qué privilegio de que verdaderamente a unos llamó en su niñez para servirle al Señor. Ahora vamos a ver otro llamado, que es la hora tercera. Dice el versículo 3 y 4. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Vamos a ver un llamado a un joven. He cogido un tema de acá de la Biblia, ¿no?, para ver quién fue llamado cuando fue joven. Este joven fue Saulo. Saulo fue un perseguidor de la iglesia cristiana. Cuando Esteban se confrontó con los judíos, y los judíos no soportaron la palabra de Dios, le apedrearon, dice la escritura, y las ropas les pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. A Saulo lo tenían miedo todos los creyentes, aún los apóstoles, pero era bien temido, era perseguidor de la iglesia. Ahora vamos a ver cómo Jesús mismo le llama cuando era joven. Eso está escrito en Hechos capítulo 9, del versículo 1 hacia adelante. Vamos a la lectura. Dice: Saulo, todavía no se llamaba Pablo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo.
Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, acá ya se está presentando a Jesús, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, pero cuando persiguen a los hijos de Dios, a los creyentes, es a Dios mismo. Así que hay que tener mucho cuidado. Si usted hace daño a un creyente, no es al creyente, es a Jesús. El versículo 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Ese es el llamamiento del apóstol Pablo. Y conocemos a través de la Escritura que Pablo fue un gran hombre, un gran siervo de Dios. De perseguido, salió siendo perseguido. Vemos cómo Dios se manifestó a él y verdaderamente le dio todos los misterios. Ese fue Saulo. Y muchos jóvenes también han sido llamados como Saulo. Y qué privilegio es servirle en su juventud. Así que, hermano joven, no desperdicie su tiempo. Sirva a Dios. Y Dios no es injusto para olvidar la buena obra que uno hace con amor. Ahora, vamos a ver el otro llamado, que es a la madurez o a la adultez. Vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora, hizo lo mismo. Ahora, vamos a ver, hermanos, quién fue llamado en su adultez. Fue, hermanos, Moisés. Todos conocen la historia de Moisés. Y vamos a ver en qué forma fue llamado él. Está escrito, hermanos, en Éxodo capítulo 3, de versículo 1 hacia adelante. Dice, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y les apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, aquí Dios mismo le está hablando. Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Ya sabemos mediante la historia que Dios llama a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Así también Dios ha llamado a muchas personas a esa edad. Por ejemplo, a mí me llamó a los 40 años. ¿Cuánto hubiese querido que Dios me llame a temprana edad para servirle? Porque es un privilegio servir a Dios. Y así como Moisés, también muchos han sido llamados a esa edad. Han sido llamados a los 40 años, 45, 50 años, han sido llamados. Por eso Dios llama de diferentes maneras. Ahora vamos a ver otro llamado a su vejez. Vamos a leer, hermanos, versículos 6 y 7. Dice, saliendo a la hora 11, o sea, ya 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña,
y recibiréis lo que es justo. Vamos a dar un ejemplo. ¿Quién fue llamado en su vejez? Eso es escrito en San Juan capítulo 3, del versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 5. Es Nicodemo. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él estaba reconociendo a Jesús. Respondiendo a Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús está hablando espiritualmente, pero él no entendía. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer el agua? El agua, hermano, es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios nosotros hemos sido transformados, hemos sido cambiados, hemos sido lavados. Es por la palabra de Dios. Así que ya hemos visto, hermanos, 4 tipos de llamados: a temprana edad, en la juventud, en la adultez y en la vejez. En la 10:30 de las 5 de la tarde. Tenemos también un ejemplo, hermano. Una persona se puede salvar hasta el último día de su vida. Por ejemplo, cuando estuvo Jesús en la cruz con 2 malhechores, uno de ellos reconoció quién era Jesús. Reconoció que era un hombre justo, Jesús, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas personas así han sido llamados, quizás ya en sus últimos días de vida, a veces en hospitales, han recibido al Señor, han creído de corazón, con fe, y ellos han sido salvos. No lo sirvieron, no tuvieron tiempo para servir, pero la gracia, la misericordia de Dios les alcanzó a ellos. Eso es la gracia y la soberanía de Dios. Ahora vamos a ver el pago. El segundo punto está en el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 8. Dice: cuando llegó la hora, llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, el padre de familia está mandando que le pague primeramente a los que trabajaron último, y después le iban a pagar a los que trabajaron primero. Y así lo hicieron. Y esa era una ley que está escrito en Deuteronomio capítulo 24, versículo 14. O sea, el obrero que el día que trabajaba, ese día tenían que pagarle para su sustento. Porque había muchos que quizás no tenían. Ellos salían a trabajar con la esperanza de traer un dinero y llevar a su casa para los alimentos necesarios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 14? Dice: no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. O sea, no hay excepción de personas, ya sea de los hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. O sea, era una ley que tenía que pagarse al término del trabajo, y en esta palabra también se está aplicando. Ahora vamos a ver el inconformismo de las personas que trabajaron a primera hora. Está escrito, vamos a leer del versículo 9 al versículo 12, el inconformismo.
Dice el versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirle, murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ellos pensaban que iban a recibir más, porque habían trabajado más. Pero el padre de familia les había contratado por el pago de un denario. Y el padre de familia estaba haciendo justo, lo estaba pagando justo. Vemos a ver, ellos no estaban conformes con el pago. Ellos realmente se amaban a sí mismos. Ellos no se alegraron que al menos también los que vinieron a la 11 recibieron el mismo salario. Así que, hermanos, esta murmuración es pecado. Así también murmuró María, la hermana de Moisés. Y también tuvo consecuencias cuando murmuró. Dios le mandó lepra a María. Y Aarón tuvo que pedir a su hermano Moisés para que ore a Dios para que pueda quitar la lepra. Y así fue. Ellos no estaban conformes con su sueldo, querían más. Así también, a veces eso también pasa en la iglesia. A veces hay personas que son hermanos que llegan que llegan último, y a veces ellos tienen cargo. ¿Por qué? Porque son levantados por Dios. Y cuando va a haber una elección, piensa que las personas que estuvieron más tiempo van a tener mayor cargo que el que llegó último. Y cuando no le dan cargo, ahí viene la murmuración. ¿Por qué a él, si él es nuevo en la iglesia, por qué tienen que ponerlo cargo? Si yo soy antiguo, soy tantos años, tengo acá en la iglesia y no me ponen un cargo. Y comienzan a murmurar. Y eso proviene de la carne, no del espíritu. Nosotros, así sea levantado quien sea levantado, nosotros tenemos que alegrarnos. Tenemos que agradecer a Dios, ya que un joven puede servir mejor que un adulto. Y en la viña lo que queremos es que trabajen, porque la viña es la iglesia y la viña es del Señor. Ahora vamos a ver la respuesta del padre de familia. Vamos a leer el versículo 13 al 15. Dice: él respondiendo, el padre de familia, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que yo quiero, o sea, no me es lícito lo que yo quiero hacer. O tienes tú envidia porque soy bueno. O sea, tú tienes envidia porque soy bueno. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tuvieron mucha envidia y terminaron mal. A través de la envidia tuvieron consecuencias. Vemos los hermanos de José, como por envidia lo vendieron a José. Vemos también el rey Saúl, por envidia a David, Dios lo desechó a él. Dios se apartó de él y Dios lo quitó el reinado a Saúl. Vemos también a otro Usías, el rey Usías, también él quería hacer lo que él quería. Él quería quemar incienso, algo que no estaba permitido para él. Solamente tenían que quemar incienso los levitas. Y cuando él estuvo a punto de quemar incienso, vinieron los sacerdotes y lo reprendieron a él, porque no era lícito. ¿Y qué pasó? Dios le mandó lepra y él murió leproso. La envidia trae muchas consecuencias. Por eso, mira, vamos a dar dos pasajes bíblicos que habla sobre la envidia. Dice Filipenses 1:15:
Mira, esa envidia también pasa desde el púlpito, que a veces unos predican por envidia. Y eso está acá en la palabra de Dios. Dice, mire, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Algunos a la verdad predican por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahora, la envidia te lleva a la condenación. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Hay una lista de las obras de la carne, y ahí está también un pecado de la envidia. El apóstol Pablo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredar los que practican. ¿Qué más dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 1? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y toda envidia y todas las detracciones. Desechando toda envidia. Tenemos que dejar toda envidia. Acuérdense del hijo pródigo, de su hermano. Sabemos una historia bien conocida por todos, aún en Creos también conocen esta historia del hijo pródigo. Como él pidió la herencia adelantada, no quería saber nada con papá, no quería nada de su casa, se fue al mundo. Y le gastó todo el dinero porque él no producía, era gastar y el dinero se acaba. Llegó el momento en que no tenía ni qué comer. ¿Qué tuvo que hacer? Ir a pastear cerdos para poder comer. Pero él cómo reaccionó y pensó en sus padres que había mucha comida. Si los jornaleros, los criados de sus padres tenían lo suficiente para comer y él siendo hijo no podía, estaba padeciendo de hambre. Y él toma la buena decisión. Así también tú, hermano. Me dijo, me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón. Y él se va a su padre, todo sucio, cochino, quizás barbón, porque no tiene ni para sus aseos personales. Y dice que cuando el padre lo vio de lejos, el padre fue movido a misericordia y corrió hacia el hijo. Lo abrazó, lo besó. Mandó a que le dieran vestidos nuevos, calzados nuevos, le dieron para que le dieran su anillo, le dio para que maten el animal más gordo, para que hagan fiesta, porque estaba contento el padre de familia de haber encontrado a su hijo, porque su hijo estaba perdido. Así es Dios, cuando nosotros nos vamos al mundo, Dios se pone triste, nos espera siempre con los brazos abiertos. Ahora, ¿qué pasa de este hijo, del segundo hijo que tenía? Mira la envidia, el egoísmo, los celos que tuvo este hijo. Y usted no sea imitador de ese hijo legalista. Mire, vamos a ver Lucas capítulo 5, vamos a ver qué es lo que dice el hijo mayor. Lucas capítulo 15, versículo 25 hacia adelante. Dice, mira. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había fiesta. Así también, hermanos, cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta. Y nosotros tenemos que alegrarnos, tenemos que compartir la alegría del cielo. No diga que este fue malo, perverso, ¿cómo Dios lo va a perdonar? No, hermano, alégrese. Comparte la alegría de Dios. Ahora, ¿qué más dicen? Y llamando a uno de los criados, o sea, el hijo, le preguntó, ¿qué era aquello? O sea, ¿qué estaba pasando? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar, o sea, no quería compartir la alegría de su padre ni de su hermano. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre le estaba rogando que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. Y hay muchos así, tantos años te sirvo, Señor, y no tengo ningún cargo, no soy nada. No, Dios sabe lo que hace. Dice, mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre le contesta, le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta
y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. ¿Se da cuenta? Él no quería compartir la alegría de su padre ni de su hermano. Tuvo envidia, tuvo celos, fue egoísta. Nosotros debemos imitar a esos grandes hombres que están escritos en la Biblia, aún personas inconversas, que ellos no tuvieron envidia. Ellos lo que quisieron, al menos, tener personas que sean ayuda para algún ministerio, para un gobierno. Por ejemplo, Faraón, cuando José interpreta su sueño y le dice que tenía que nombrar a un gobernador que sea capaz para poder llevar, porque iban a venir 17 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Y qué le dijo Faraón? Le eligió a José. Le dijo, tú gobernarás todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Él no se estaba viendo por sí mismo, él estaba preocupado en el pueblo. ¿Y quién iba a servir mejor en el pueblo? José. Mire, una persona incrédula creyó en el Señor y sabía que José iba a gobernar mejor que él. Así también en las iglesias hay personas que pueden llevar un cargo mejor que uno, pero a veces no quieren dejar su cargo, no quieren dar a otros cargos. Ese es el egoísmo. Nosotros no debemos hacer así. Debemos ver si las personas son capaces para servir. Amén. También tenemos Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto y él no pudo entrar en la tierra prometida. Y él oró a Dios para que Dios pueda nombrar un sucesor, para que pueda hacer entrar a la tierra prometida. Moisés no le dijo, Dios, que mi hijo sea mi sucesor, o con mi sobrino. No dijo eso. Dijo, Señor, tú pon a mi sucesor. Y Dios llamó a Josué, porque Dios sabe lo que hace. José no pensó en él mismo, sino pensó en el pueblo y quién podría llevar adelante. Y la persona indicada fue Josué. También tenemos al rey Saúl, su hijo Jonatán. Él iba a heredar el reinado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijo él a David? Le dijo a David, tú reinarás sobre este pueblo. Le dijo a David, tú reinarás sobre este pueblo y yo seré segundo después de ti. O sea, Jonatán sabía que David era mejor que él y que podía gobernar mejor que él. Ahí vemos la humildad de Jonatán. Vemos en el Nuevo Testamento, también vemos a Juan Bautista, cuando él dijo, es necesario que él crezca, que el Señor crezca y yo mengüe. El apóstol Pablo también fue llamado el último apóstol. Y él fue grande, el mejor de todos los apóstoles. Él tuvo un ministerio más grande. Y ninguno de los apóstoles tuvieron envidia de él, a pesar que ellos lo tuvieron temor, porque era perseguidor de la iglesia. Pero nunca murmuraron de él, nunca tuvieron envidia de Pablo, nunca tuvieron celo. Y de esos hombres nosotros debemos aprender a no tener envidia, a no tener celo, a no ser egoístas, porque es pecado. Y grande va a ser nuestra ruina si nosotros tenemos envidia, celos ministeriales. No le digo yo si no está escrito en la Biblia. Por eso en la Biblia del Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros, para no cometer esos errores, los que ellos cometieron. Nosotros tenemos que tener amor. Como dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor nunca tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hermano, si tú tienes envidia, tienes celos, haga lo que hagas, predique la palabra, dé a tus bienes, hasta profetices, haga cualquier cosa que tú hagas, si no tienes amor, de nada te vale. De nada te sirve lo que tú hagas.
Por eso es importante que el amor reine en nuestros corazones. Y el amor no se jacta de la injusticia. El amor no tiene envidia, no tiene celos. Así que, hermano, aprendamos de estos hombres humildes, que ellos prefirieron a veces a algunos hermanos que iban a ser mejores que ellos. Porque lo que nosotros queremos es una iglesia limpia, pura, sin mancha. Así que, hermanos, que esta palabra que nos edifica a todos, aún a mí también. Y no se acuerda que Dios sigue llamando de diferentes maneras. En la niñez, en la juventud, en la adultez o madurez y en la vejez. Así que, hermano, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante. Amén.